Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Iniciamos este periodo ordinario de sesiones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a tratar el caso de Pueblo Bello contra el Estado colombiano. La metodología que vamos a seguir va a ser la siguiente. Vamos a darle uso a la palabra inicialmente de la Comisión Interamericana, a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que presenten aquí los cargos y las disposiciones normativas que presuntamente han sido violadas por parte del Estado colombiano, en este caso, el caso de Pueblo Bello. Paso seguido vamos a darle uso a la palabra a los representantes de las víctimas para que resalten y hagan relieve a los hechos que consideran importantes ser señalados y recreados en esta audiencia. Vamos posteriormente a darle uso a la palabra a los representantes del Estado para que presenten aquí sus descargos frente a lo que la Comisión y los representantes de las víctimas presentadas de la audiencia. Tendrán un espacio alrededor de 5 minutos y posterior a ello vamos a dar un escenario de alegatos y, si es el caso y esta Corte así lo determina, vamos a hacer unas preguntas generales para cada una de las partes. Así las cosas, vamos a iniciar esta audiencia. Tiene el uso de la palabra señor representante de la Comisión Interamericana. Muy buenas noches, mi nombre es Juan Diego Martínez, ciudadano colombiano, abogado de ejercicio, me identifico, procedo al 91-3-165, soy miembro de la Comisión de Juristas. Hago un saludo a los... No, tiene el uso de la palabra la Comisión Interamericana. ¿Quién representa a la Comisión Interamericana? Retomamos entonces esta audiencia, damos uso de la palabra a los señores representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy buenas noches, señores magistrados y honorable corte, representantes de las víctimas y representantes del Estado. Mi nombre es María Fernanda Romero Martínez, identificada con cédula de ciudadanía 1.098.776.604, representando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión a continuación va a presentar cargos formulados en contra de la República de Colombia. ¿Qué son los derechos vulnerados? El primero, artículo 1, obligación de respetar los derechos. Los Estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Artículo 4. Derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Artículo 5. Derecho a la integridad. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de la libertad será tratada con respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados con la mayor celeridad posible para su tratamiento. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. Artículo 7. Derecho a la libertad personal. Toda persona tiene derecho a la libertad personal y a la seguridad personales. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por la Constitución Política de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada sin demora del cargo o formulados contra ella. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad
sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá ser condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. Toda persona privada de la libertad tiene derecho a recurrir ante el juez o ante el tribunal competente a fin que éste decida sin demora sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de la libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza. Dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competentes dictados por incumplimiento de niveles alimentarios. Artículo 8. Garantías judiciales. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independientemente o imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías. Artículo 13. Libertad de pensamiento y expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya que sea oralmente, por escrito o en forma impresa o escrita, artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a. El respeto a los derechos o la reputación de los demás. B. La protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o por medios indirectos, tales como el abuso a controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información, o por cualquier otro medio encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Artículo 19. Derecho del niño. Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiera por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Artículo 22. Derecho de circulación y de residencia. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él con sujeción a las disposiciones legales. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive el propio. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden público, la moral, la salud pública o los derechos y libertades de los demás. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso primero puede asimismo ser restringidos por la ley en zonas determinadas por razones del interés público. Muchas gracias. Muchas gracias, señora representante de la Comisión Interamericana. Representantes de la víctima, tienen uso de la palabra, un poco para que resalten los hechos que ustedes consideran deben ser aquí escuchados en esta audiencia. Buenas noches, mi nombre es Claudia Rocío Pedraza, identificada con la cédula 27951-331, actuando como representante de las víctimas ASAFAT. A continuación le vamos a relatar los hechos. El 14 de enero de 1990, al corregimiento de Pueblo Bello, en el municipio de Turbo, los Tangüeros, grupo paramilitar al servicio de Fidel Castro, ingresaron al municipio a llevarse a 43 campesinos, 3 menores de edad y 40 campesinos, y quememos 2 establecimientos comerciales, trasladados a las víctimas en 2 camiones hasta el municipio de Valencia, en Córdoba, a la finca de Las Tangas, donde los Castaños Gil, donde fueron torturadas y asesinados a los 43 campesinos y fueron llevados a la finca donde los esperaban entonces líderes paramilitares de Fidel Castro.
Allí fueron interrogados y brutalmente torturados. La pena de sus cuerpos punzadas, sus ojos perforados, sus oídos aserrados, sus órganos genitales mutilados, finalmente fueron ejecutados unos a unos. Varios cuerpos fueron hallados en las tangas en la finca Jaraguay, también propiedad de Castaño, en la vía que conduce a Arbolete, a Montería. Después de 21 años, 37 cadáveres siguen desaparecidos. La masacre fue ordenada por Fidel Castaño, quien buscaba vengar un supuesto hurto de 42 reses en una de sus fincas a final de 1989. El jefe paramilitar había dicho que esas 42 cabezas de ganado iban a valer 42 víctimas. Esta noche de enero nadie se imaginó que los paramilitares iban a entrar a Pueblo Bello porque nos sentíamos protegidos con el retén de ejército que había. Nos preguntamos cómo iba a pasar esos carros con hombres armados si ahí había un retén militar permanente, donde requisaban a todas las personas que entraban y salían. Al terminar el ejército, Fabio Enrique Rincón Pulido, adscrito a la base militar de San Pedro de Urabá, repetirla con una sentencia, cambiaron un gente por ganado. A la primera hora del 15 de enero, cuando los familiares de los desaparecidos se representaron ante las autoridades buscando noticias de sus seres queridos, se encontraron con el teniente Rincón, que furioso les hizo un cuestionamiento demoledor. ¿Y ahora por qué? Si bien, cuando se llevaron a los ganados de Fidel. Castaño no vinieron a denunciar eso por ahora, que se vayan a la gente si denuncien. Eso seguro se trata de una venganza. Ustedes cambiaron gente por ganado. La afirmación del testimonio había referenciado a la más reciente furia de Fidel Castro Vil, el también jefe paramilitar de la zona y cuyo enojo a la costa, desencadenado en la más calofriante episodio de desaparición forzosa del que se tenga registrado en la historia de Colombia. Para esto, entonces, el ejército tenía retenes dispuestos en la carretera, pero no detuvo al grupo paramilitar. Una semana después de las masacres, varios militares llegaron al pueblo en un helicóptero y ofrecieron 50.000 pesos a cada uno de los familiares. Todos reunidos, madres, viudas, hermanos, nietos de los 43, en ese ejercicio difícil de no olvidar que la 14 difícil nos olvidar que el 14 de enero de 1990, 60 paramilitares llamados los Tangüeros llegaron a las 8:30 de la noche a Pueblo Bello, atravesaron un camión Dodge 600 en el puente Río Bulaco, de casa en casa, sacaron empeñones a los hombres y los amontonaron boca abajo a la plaza central. Algunos se tiraron al río cuando escucharon los alaridos de las primeras mujeres que se negaban a dejarlos salir de su casa, pero como escaparon los paramilitares de Castaño, le perdieron fuego a 2 viviendas y a las 11:30 de la noche, una vez terminaron de amordazar a las 43 campesinos, los montaron camiones, los llevaron a las tangas y los torturaron a la orilla del río. Mientras le preguntaban por las 43 vacas que la guerrilla se había robado de Castaño. En diciembre de 1989 los pastorearon, los cortaron las venas y las orejas y los desaparecieron. Solo 7 cuerpos fueron recuperados en abril de 1990, luego de una exhumación de la finca de Gama. Gracias. Señor representante de las víctimas, muchas gracias. Vamos a ver para los representantes del Estado. Buenas noches, señoría, buenas noches.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representantes de las víctimas, a todos los asistentes a la presente audiencia. Nosotros, como Estado colombiano, con obligación pues, de garantizar los derechos de los colombianos en relación con su responsabilidad del Estado colombiano sobre los hechos del presente caso, este Estado manifiesta lo siguiente: niega cada uno y en especial ser responsable de manera general por la existencia, conformación y fortalecimiento de grupos delictivos al margen de la ley. Muy buenas noches, honorables magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Buenas noches, comisión, representantes de víctimas y público en general. El Estado colombiano, con respeto, los saluda y sienta una posición frente a lo escuchado por Pueblo, un acontecimiento ocurrido en la República de Colombia, en el departamento de Antioquia, corregimiento de Turbo, Pueblo Bello. En lo escuchado hasta el momento, el Estado considera que no existe prueba suficiente del posible apoyo o tolerancia de los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia a los integrantes del grupo armado ilegal que irrumpió en Pueblo Bello frente al deber de prevenir la violación de los derechos humanos por parte de terceros. El Estado ha cumplido con este deber genérico y con lo pertinente en el caso concreto. Para poder atribuir responsabilidad al Estado por hechos cometidos directamente por particulares, es imperioso tener en cuenta las estructuras de la implementación del derecho al Estado, las cuales devienen de las obligaciones consagradas en la Convención. Solo cuando se demuestre que el comportamiento de los integrantes del grupo armado ilegal es imputable por acción o por omisión a los miembros de las Fuerzas Armadas colombianas, porque incumplieron los deberes convencionales frente a los hechos de los particulares, podrá atribuirse al Estado la responsabilidad internacional. Por el contrario, si se establece que los hechos no son imputables a los militares, no hay base jurídica para reprochar al Estado la violación de los derechos humanos en concreto. Las estructuras de imputación de responsabilidad del Estado constituyen numerosas cláusulas, pues son enumeración cerrada de los eventos en los cuales la infracción del deber convencional es imputada al Estado en cuestión. Este presupuesto constituye una garantía al principio de certeza jurídica. En el caso de Pueblo Bello, los militares tenían deberes de seguridad y protección respecto a los habitantes de dicho corregimiento, es decir, tenían posición de garante. Sin embargo, esto no es suficiente para imputar responsabilidad. Se necesita que esté demostrado que ellos infringieron esos deberes por acción o por omisión. Del análisis de la imputación personal a los miembros de las Fuerzas Armadas, no se podrá afirmar que ellos crearon un riesgo jurídicamente desaprobado, que ellos infringieron su deber, pues el conocimiento de la situación de riesgo actualizante del deber es algo que no se ha aprobado en absoluto en este proceso. Muchas gracias, señor representante del Estado. Vamos a hacer una segunda etapa en esta audiencia, la cual consiste en que los representantes de la Comisión, los representantes de las víctimas y aquí los agentes del Estado colombiano presenten consideraciones adicionales, una especie de alegatos frente a lo que aquí las demás partes han presentado en esta audiencia. Iniciemos, señores de la Comisión Interamericana. Tienen el uso de la palabra. Buenas noches. En relación con la responsabilidad del Estado, la Comisión cree pertinente que el Estado ha jugado un papel importante en el desarrollo de los llamados grupos paramilitares o de autodefensa, a quien permitió actuar con protección legal y legitimidad en las décadas de los 70 y 80 y es responsable de manera general por su existencia y fortalecimiento. Estos grupos fueron en gran parte creados con el fin de combatir grupos armados disidentes. Finalmente, el 25 de mayo de 1989, la Corte Suprema de Justicia quitó el respaldo legal a la vinculación de los paramilitares con la defensa nacional, tras lo cual el Estado adoptó una serie de medidas legislativas para criminalizar las actividades de estos grupos y de quienes los apoyen. A pesar de esto, el Estado hizo poco para desmantelar la estructura que había creado y fomentado, y de hecho los lazos permanecieron en diferentes niveles.
el entendido de que no serán objeto de investigación o juzgamiento ni sanción. En este contexto, y según estableciera la Comisión en su segundo y tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, el accionar ilegal de los grupos paramilitares o de justicia privada contó desde sus orígenes con la tolerancia y colaboración de agentes del Estado. B. Los objetivos del grupo paramilitar liderado por Fidel Castaño, conocido como los tangueros, se encontraban ligados a la persecución y eliminación de presuntos colaboradores de la guerrilla mediante un modo operandi que incluía la tortura, el asesinato selectivo y las masacres. En esos años, la finca Las Tangas era escenario de entrenamientos paramilitares por parte de mercenarios extranjeros y miembros de la fuerza pública. Los tangueros contaban con el respaldo económico de ganaderos y comerciantes de la región, personalidades de la vida política local e incluso de la fuerza pública, la cual contaba a partir del año 1987 con la presencia de la 11ª Brigada del Ejército en Montería. C. En el presente caso existen elementos de prueba que apuntan a la complicidad de agentes del Estado en la comisión de los hechos en materia del presente caso, tanto por acción como por omisión. Asimismo, los actos de los particulares comprometen su responsabilidad conforme al derecho internacional. Para ello es suficiente la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia del poder público en la infracción de los derechos reconocidos en la Convención. Por lo tanto, les son imputables a tanto las violaciones a la Convención Americana cometidas como resultado de los actos o omisiones y sus propios como aquellos cometidos por particulares involucrados en la desaparición, tortura y ejecución de las presuntas víctimas. En los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana, la Comisión alegó que a. El Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida, la libertad y la integridad personal en perjuicio de las 43 presuntas víctimas, por acción de civiles, con la aquiescencia y colaboración de agentes del Estado. B. Los tribunales internos establecieron la responsabilidad de 10 particulares por el asesinato de 6 de las 43 presuntas víctimas, cuyos cuerpos fueron recuperados y identificados. Tras 14 años, no se ha esclarecido el paradero de 37 de las presuntas víctimas, por lo que resulta razonable inferir que estas fueron ejecutadas extrajudicialmente. C. La desaparición forzada o involuntaria constituye una violación múltiple y continuada de los derechos de la Convención, pues no solo produce una privación arbitraria de la libertad, sino que pone en peligro la integridad personal, la seguridad personal y la propia vida del detenido. Si bien Colombia no es parte de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y por ende no le resulta aplicable, corresponde hacer referencia a la definición de desaparición forzada a como delito. Respecto al artículo 19 de la Convención Americana, la Comisión alegó que el Estado tiene el deber de adoptar todas las medidas positivas para asegurar la plena vigencia de los derechos del niño. En el presente caso, los niños Manuel de Jesús Montes Martínez y José Encarnación Barrera Orozco no fueron objeto de las medidas especiales de protección que su condición de vulnerabilidad en razón de su edad requería. No solo las instancias estatales encargadas de hacer cumplir la ley no actuaron para prevenir que acontecieran los presentes hechos, ni para individualizar y sancionar a los responsables, sino que las agencias estatales encargadas específicamente de la protección a la infancia no intervinieron ni en la prevención ni en alguna clase de solución del caso. Es manifiesto que el Estado, por conducta de sus agentes, los hizo víctimas de una desaparición forzada. En artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, garantías judiciales y protección judicial. A. Las actuaciones judiciales llevadas adelante por el Estado para esclarecer las responsabilidades civiles y militares en la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de las presuntas víctimas no satisfacen los requisitos previstos en la Convención Americana relativos a las garantías del debido proceso y de la debida protección judicial. B. Si bien el 26 de mayo del 97, transcurridos 7 años de los hechos, se profirió una condena en primera instancia contra 10
de los 10 condenados cumplen pena privativa de la libertad. La mayoría de las órdenes de captura proferidas contra las personas condenadas en ausencia no han sido ejecutadas. La falta de vinculación de varios partícipes de los hechos, sumada a la falta de ejecución de la captura de la mayoría de las personas condenadas, inasistencia, constituyen una manifestación de retardo en la administración de justicia. C. Desde la resolución del 30 de diciembre de 1997 del Tribunal Nacional, la investigación de los copartícipes no incluidos en la resolución de acusación original permanece abierta. Tras 14 años de ocurrir los hechos, una investigación penal debe realizarse prontamente para proteger los intereses de las víctimas, preservar la prueba e incluso salvaguardar los derechos de toda persona que en el contexto de la investigación sea considerada sospechosa. D. La asignación de parte de la investigación a la justicia penal militar viola los derechos a la protección judicial y las garantías del debido proceso. En el presente caso se verificó la intervención de la justicia militar en el juzgamiento de un miembro del ejército presuntamente involucrado en los hechos. La jurisdicción penal militar no satisface los estándares de independencia e imparcialidad requeridos en el artículo 8.1 de la Convención, como foro para examinar, juzgar y sancionar casos que involucran violaciones de los derechos humanos. Esto ha sido materia de pronunciamiento de la Corte, así como de otros organismos internacionales. El sistema de justicia militar no forma parte del Poder Judicial del Estado. Quien toma las decisiones no son jueces de la carrera judicial y la Fiscalía General no cumple su papel acusatorio en el sistema de la justicia militar. Además, la Corte Constitucional de Colombia se ha pronunciado sobre la jurisdicción de los tribunales militares para examinar casos relativos a violaciones de derechos humanos y, de acuerdo en sus pronunciamientos, la gravedad de las violaciones cometidas en este caso hace inapropiado el juzgamiento en el ámbito de la jurisdicción militar de los agentes estatales involucrados. El Estado no ha adoptado las medidas necesarias para la recuperación de la totalidad de los cuerpos de las víctimas. Estas violaciones impiden que se satisfaga el derecho a la verdad de la sociedad en su conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias a los representantes de la Comisión Interamericana. Señora representante de la víctima, tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, honorable magistrado, buenas tardes, honorable representante de la Comisión. Mi nombre es Eduardo Vizcano Álvarez, con el número de cédula 13716522 y represento a las víctimas de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ALFADES. Para los alegatos de conclusión, este suscrito, en el caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de los grupos de personas de Pueblo Bello por parte del grupo paramilitar, así como a la falta de investigación y sanción de los responsables de los hechos. Nos apegamos y consideramos los derechos violados, vulnerados por los grupos paramilitares, por el Estado colombiano, es la obligación de respetar los derechos del artículo 1, artículo 13, libertad de pensamiento y de expresión, artículo 19, derecho del niño, artículo 22, derecho de circulación y de residencia, artículo 25, protección judicial, artículo 4, derecho a la vida, artículo 5, derecho a la integridad personal, artículo 7, derecho a la libertad personal, artículo 8, garantías judiciales. En razón a las graves circunstancias del presente caso, el pago de una compensación conforme a la equidad y consideración de las características de la desaparición de las muertes de las víctimas, adopte las medidas necesarias para localizar los restos de las presuntas víctimas a fin de que sus familias completen el duelo por la desaparición de sus seres queridos y así posibilitar en alguna medida la reparación del daño causado. Lleve a término una investigación judicial exhaustiva de los hechos de este caso, en la que identifica a todos los responsables, tanto materiales como inmateriales, así como los agentes del Estado cuya
aquiescencia hizo posible la comisión de las violaciones a la Convención y como consecuencia de esta investigación judicial sancione a los responsables penalmente, haga público el resultado del proceso judicial con el fin de coadyuvar al derecho a la verdad a los familiares de las presuntas víctimas de la sociedad colombiana en su conjunto. Adelante el cumplimiento efectivo de las órdenes de detención dictadas por la autoridad judicial y efectúe la consulta de las familias y el reconocimiento simbólico destinado a la recuperación de la memoria histórica de la víctima. Que fije en equidad el monto de la indemnización correspondiente al daño emergente y al lucro cesante al respecto, familiares de las presuntas víctimas sufrieron consecuencias múltiples por las pérdidas de los hijos, hermanos, compañeros, padres, quienes constituían en muchos de los casos al sostén económico del núcleo familiar de cada uno de sus familias. Incluso de los familiares sobrevivientes se convirtieron en víctimas de desplazamiento y persecución del temor. Además, debieron absorber pérdidas materiales y dejar de percibir los ingresos habituales necesarios para su subsistencia. Hasta ahí. Representante de las víctimas, tiene usted la palabra, representante del Estado. Buenas tardes, representante de víctimas, señores magistrados. Mi nombre es Juan Andrea Cruz, número de cédulas 1-2-365-820 y de representación del Estado. Para presentar conforme los alegatos presentados hacia el Estado en relación a los artículos 4, 5 y 7 de la misma, los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad personal. No es posible atribuir responsabilidad al Estado por la expedición de normatividad que dio fundamento legal a la creación de los grupos armados de autodefensas ilegales. El Estado cumplió con sus deberes de prevención, su esfuerzo para combatir, prohibir, prevenir y castigar adecuadamente las actividades de otros grupos que ha comprobado la adopción de medidas legislativas y judiciales para combatirlos. No le es imputable la responsabilidad en este caso concreto ni por infracción de sus obligaciones convencionales, ya sea por tolerancia o apoyo del poder público de los hechos de Pueblo Bello. En la investigación, sanción y juzgamiento de los autores y coautores de los hechos de Pueblo Bello, se aplicaron normas legislativas tales como el decreto 2066 del 91, que elevó la legislación permanente de disposiciones sobre el porte ilegal de armas, terrorismo y agravación punitiva y ampliación de modalidades delictivas. Las investigaciones disciplinarias y penales en el presente caso no encontraron agentes del Estado vinculados en grado o modalidad, algunos en los grupos delictivos, y el contexto en que comienzan los fundamentos de hecho de la demanda nada aporta el caso concreto, por lo que no puede exigirse en pretendida base fáctica para una condena del Estado. Para poder atribuir a responsabilidad del Estado por hechos cometidos directamente por particulares, es imperioso tener en cuenta las estructuras de la imputación del hecho del Estado, las cuales devienen de las obligaciones consagradas en la Convención solo cuando se demuestre el comportamiento de los integrantes del grupo armado ilegal. Sorprende que la Comisión basa su acusación contra el Estado en las propias resoluciones de la justicia colombiana, cuando estas instancias en diversas ocasiones se exoneraron de responsabilidad del Estado. La Comisión carece totalmente de prueba que responsabilice al Estado de los ilícitos que se le vienen imputados. El cumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado exige establecer prioridades teniendo en cuenta las restricciones de recursos y las disponibilidades efectivas de un Estado, las cuales pueden convertirse en limitantes válidas al goce de un derecho cuando responden a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Esto cobra más relevancia tratándose del nivel de prevención a cargo del Estado. En estos eventos la obligación del Estado es de medio y no de resultado, lo cual supone deber de diligencia en el sentido de tomar razonablemente las previsiones y cautelas para evitar la violación de un derecho por parte de terceros.
Respecto a los artículos 4, 5 y 7 de la Convención, para poder atribuir la investigación de la responsabilidad internacional en Colombia de los hechos ocurridos en Pueblo Bello debe partir del análisis de los deberes asumidos por el Estado. De acuerdo a la Convención, este se encuentra obligado a respetar los derechos y libertades reconocidos y a garantizar a todos los sujetos su libre y pleno ejercicio. Cada uno de estos deberes puede ser descompuesto en otros más concretos. Estos deberes se conocen como derechos de defensa del ciudadano frente al Estado y son derechos de acciones negativas del Estado, pero existen también derechos a acciones positivas del Estado a prestaciones. De acuerdo a los artículos 8.1 y 25 de la Convención Interamericana en relación al artículo 1.1 del mismo instrumento, garantías judiciales y de protección judicial, el Estado cuenta con instrumentos jurisdiccionales adecuados para el pleno ejercicio de las garantías judiciales con toda su excepción. En Colombia ha existido un régimen de responsabilidad del Estado creciente y progresivo hasta llegar incluso a consagrarse en algunos casos la responsabilidad estatal independiente de toda culpa, es decir, una responsabilidad objetiva. El régimen de indemnización de perjuicios siempre ha evolucionado a favor de los perjuiciados, fortalecido con la acumulación de responsabilidad entre los funcionarios de administración para que el perjudicado pueda perseguir a cualquiera de las dos personas, la jurídica y la natural. El Estado posee un ordenamiento jurídico estructurado, sistémico e integral con finalidades y ámbitos de protección específicos pero complementarios, activados y puestos en marcha desde el momento en que sucedieron los hechos de Pueblo Bello. Estos aún no han sido agotados no por ineficacia, sino por la complejidad e interés del Estado y de sus autoridades judiciales en agotar todas las medidas a su alcance para identificar y hallar los cuerpos de las presuntas víctimas, así como los responsables de los hechos punibles. En relación a la jurisdicción de la pena militar, la justicia penal militar es una institución del Estado de Derecho en Colombia y para hablar de una violación a las disposiciones convencionales en esta jurisdicción debe analizarse las circunstancias y procedimientos en un caso concreto y no de manera genérica. El estándar de eficacia de un recurso interno está dado por su capacidad para producir el resultado para el que ha sido concebido. Estas conclusiones requieren un examen de validez de todo el procedimiento para determinar la coherencia y congruencia de las decisiones con la realidad probatoria de la investigación llevada a cabo por la justicia penal militar. Además, la jurisdicción constitucional de Colombia ha contribuido eficazmente a la defensa de los derechos humanos en este sentido, redefiniendo las fronteras de la legítima concepción del esfuerzo militar. De acuerdo a la Constitución Política, los órganos que administran justicia en Colombia incluyen la justicia penal militar. La ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Dicha Constitución establece que los órganos de administración de justicia y como tal la justicia penal militar solo están sometidas al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Por lo tanto, como administrador de justicia, el juez penal militar es independiente, autónomo, permanente y de libre acceso y sus sentencias son susceptibles de recursos extraordinarios como los de casación y revisión ante la Corte Suprema de Justicia. Por ende, el solo conocimiento de un hecho por la justicia penal militar no es causa de impunidad y en este caso no es aceptado por el ente de juicio de actividad de la justicia militar penal, más aún si las conclusiones en que se llegaron a las diferentes instancias judiciales coinciden. En relación a la jurisdicción penal ordinaria, desde las primeras diligencias investigativas del Estado han producido la ubicación de las personas desaparecidas. En la jurisdicción ordinaria se han realizado las investigaciones y calificaciones y se han puesto las sanciones acordes con la legislación aplicable al momento de los hechos punibles. Las investigaciones han buscado abarcar la totalidad de los responsables y de las presuntas víctimas, determinar el impacto social de los hechos delictivos e identificar el fin criminal. No hay impunidad, ya que los responsables directos de la organización, planeación y autoría material fueron condenados a penas ejemplarizantes al máximo perpetrador de las violaciones fue llevado ante la justicia, juzgado y condenado, y las sentencias anticipadas son cosa juzgada en relación con los hechos
objeto de la confesión, pero no en relación con hechos nuevos o diferentes a los comprendidos en la misma, y la jurisdicción no ha sido agotada. Los esfuerzos para encontrar los responsables y importar su grado de autoría continúan, así como la recuperación de los cuerpos de las presuntas víctimas. La investigación de este caso se encuentra en el Comité Especial del Impulso de Investigaciones a Medida Administrativa, que representa el máximo esfuerzo e interés del Estado por investigar y sancionar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos. El plazo de duración de los procesos penales respectivos es razonable, ya que trata de un caso de gran complejidad. Los derechos de las presuntas víctimas a conocer la verdad de lo ocurrido y a la reparación integral ha sido igualmente garantizados en la medida de las posibilidades estatales y del Estado de los procesos judiciales que aún cursan las jurisdicciones internas. En el proceso disciplinario, los cargos contra los agentes del Estado fueron por omisión en el cumplimiento de sus deberes y se fundamentaron en pruebas testimoniales e informes técnicos evaluativos, así como en un acta de visita a la base militar de San Pedro Urabá. En este proceso se realizaron varias pruebas técnicas con el fin de comprobar las posibles conductas tolerantes o asociantes a los miembros de las fuerzas militares. Sin embargo, el fallador de instancia no tuvo la comisión de resolver a los disciplinarios. Y el Estado no ha incumplido con el deber del respeto del derecho a la garantía y protecciones judiciales. Colombia tiene resultados precisos y contundentes que dan buena cuenta de su interés en la investigación y sanción eficaz de los delitos atentarios contra los derechos humanos reconocidos en esta convención. Muchas gracias, señora representante del Estado. Vamos a hacer una ronda final de preguntas, las cuales tienen ciertas en libertad de aquí contestar. En primer lugar, para esta Corte es importante ahondar sobre algunas cosas que se han dicho por parte de ustedes. Es hacia lo siguiente. Se habla, como citó aquí, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 25 de mayo de 1989. Al parecer allí se da una orden por parte del Poder Judicial, el máximo Poder Judicial, exclusivo a desmantelar la estructura de grupos de autodefensa. Y se recogen aquí algunas situaciones en las que se configuran los elementos para declarar que el Estado colombiano frente a un estado de sitio. Quisiera que cuando pudieran indagar un poco, hablar más sobre lo que esta sentencia aquí presentó en esta audiencia. Otra cosa tiene que ver con el marco normativo del conjunto de decretos anteriores a la Constitución del 91, pero también a los hechos de este caso. Tienen que ver con los decretos del año 68, pero también con la ley, el decreto del año 65, pero también con la ley 48 del año del 68, que fue aquel marco normativo que fundamentó o creó el fundamento legal para la creación de grupos de autodefensa. Y como estos decretos terminan degenerándose con el tiempo, especialmente a mediados de la década de los 80, un poco para que también hagan un recreo acá sus consideraciones sobre ese marco normativo que llevó precisamente a la configuración de estos grupos civiles de autodefensa y que aquí se ha denominado paramilitares. Finalmente, respecto a los hechos, la parte fáctica, se denuncia aquí que los grupos militares, los jefes militares, especialmente en la zona del Urabá antioqueño, ejercían actuaciones de tolerancia, tenían actitudes de tolerancia y de colaboración con los agentes del Estado. Y esa tolerancia y esa colaboración era frente a un modo operandi determinado, eran torturas, masacres. Quisiera que también, por favor, indagaran y especificaran un poco más sobre lo que era ese marco práctico real de esta audiencia. Si
quieren pueden dialogar entre ustedes y damos una pausa para que den contestación o hagan algunas consideraciones sobre alguna de esas tres cosas. Vamos a retomar la audiencia. Señores representantes del Estado, tienen el uso de la palabra. ¿Sobre qué aspecto en particular quieren ampliar? Lea esta corte. Señoría, sobre el conflicto armado interno en Colombia, los grupos armados legales denominados paramilitares. A partir de la década de los 60 del siglo XX, surgieron en Colombia diversos grupos guerrilleros, por cuya actividad el Estado declaró turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional. Ante esta situación, el 24 de diciembre de 1965, el Estado emitió el decreto legislativo número 3398, por el cual se organiza la defensa nacional, el cual tenía una vigencia transitoria, pero fue adoptado como legislación permanente mediante la ley número 48 de 1968, con excepción de los artículos 30 y 34. Los artículos 25 y 33 del referido decreto legislativo dieron fundamento legal a la creación de grupos de autodefensa. En la parte considerativa de esta normativa se indicó que la acción subversiva que propugnan los grupos extremistas para alterar el orden público requiere un esfuerzo coordinado de todos los órganos del poder público y de las fuerzas vivas de la nación. Y al respecto, el referido artículo 25 estipuló que todos los colombianos, hombres y mujeres, no comprendidos en el llamamiento al servicio militar obligatorio, podrían ser utilizados por el gobierno en actividades y trabajos con los cuales contribuyeran al restablecimiento de la normalidad. Asimismo, en el parágrafo 3 del mencionado artículo 33 se dispuso que el Ministerio de Defensa Nacional, por conducta de los comandos autorizados, podrá amparar, cuando lo estime conveniente, como de propiedad particular, armas que estén consideradas como de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Grupos de autodefensa se conformaron de manera legal al amparo de las citadas normas, por lo cual contaban con el apoyo de las autoridades estatales. En el marco de la lucha contra los grupos guerrilleros, el Estado impulsó la creación de grupos autodefensas entre la población civil, cuyos fines principales eran auxiliar a la fuerza pública en operaciones antisubversivas y defenderse de los grupos guerrilleros. El Estado les otorgaba permisos para el porte y tenencia de armas, así como apoyo logístico. En la década de los 80, principalmente a partir de 1985, se hace notorio que muchos grupos de autodefensa cambiaron sus objetivos y se convirtieron en grupos de delincuencia comúnmente llamados paramilitares. Primeramente se desarrollaron en la región del Magdalena Medio y se fueron extendiendo a otras regiones del país. El 17 de diciembre de 1986, Colombia emitió el decreto número 3664, por el cual se dictan medidas conducentes al restablecimiento del orden público, el cual establecía, artículo primero, mientras se haya turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional, el que sin permiso de autoridad competente importe, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare o porte armas de fuego, de defensa personal, municiones o explosivos, incurrirá en prisión de 1 a 4 años y en decomiso de dicho elemento. El 27 de enero de 1988, Colombia emitió el decreto legislativo número 0180, por el cual se complementan algunas normas del Código Penal y dictan otras disposiciones conducentes al restablecimiento del orden público. En este decreto
certificó la pertenencia, promoción y dirección de grupos de sicarios, así como la fabricación o tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas militares o de la Policía Nacional. Posteriormente, este decreto fue elevado a legislación permanente mediante decreto número 2266 de 1991. Muchas gracias, señor representante del Estado. ¿Quién va a participar? ¿Sobre qué aspecto en particular? En el caso de Pueblo Bello, los militares tenían deberes de seguridad y protección respecto a los habitantes de dicho corregimiento, es decir, tenían posición de garantes. Sin embargo, esto no es suficiente para imputar responsabilidades. Se necesita que esté demostrado que ellos infringieron esos deberes por acción o por omisión. Del análisis de la imputación personal de los miembros de las Fuerzas Armadas, no se podrá afirmar que ellos crearon un riesgo jurídicamente desaprobado, que ellos infringieron su deber, pues en el conocimiento de la situación de riesgo actualizante del deber es algo que no se ha probado en absoluto en este proceso. No existe prueba suficiente del posible apoyo o tolerancia de los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia a los integrantes de grupos armados ilegales que irrumpió en Pueblo Bello frente al deber de prevenir la violación de los derechos humanos por parte de terceros. El Estado ha cumplido con este deber genérico y con los pertinentes en el caso concreto. En el presente caso no existe prueba de la responsabilidad del Estado ni presunción de impunibilidad de los hechos por la violación de los derechos a la vida, a la integridad y a la libertad personal de los hechos en Pueblo Bello, porque no existe participación de sus agentes. Por tanto, el Estado tampoco es responsable por el delito de desaparición forzada de estas personas. Bien, señor representante, víctimas. Dado la expresión por parte de ustedes de identificar que el Estado colombiano es responsable, quisiera que ustedes precisaran dicha afirmación en esta audiencia, debido a que no es claro para esta Corte su posición de defensa al Estado colombiano, más si viene siendo un hilo conductor por parte de nosotros representantes. Entonces, si quiere, puede retirarse y ahora hace su intervención. ¿Tiene el uso de la palabra? Esta comisión analiza de una manera conjunta la violación de derechos a la vida, a la integridad y a la libertad personal, a la luz de los deberes de la prevención y protección derivadas de las obligaciones de garante. En particular sobre el contenido del derecho a la integridad personal en el marco del análisis conjunto. Solamente cabe recordar, este derecho reviste un carácter angular en la Convención, y es que uno de los que forma parte del núcleo inderogable, por lo que no puede ser suspendido en ninguna circunstancia, ni en caso de guerra, peligro público u amenaza, o a la independencia o seguridad del Estado. En cuanto a las situaciones que configuran las violaciones del derecho integral personal, en el marco de este caso, esta comisión considera que los cortes en las venas, en las orejas, en los órganos genitales y en los ojos es lo que fueron víctimas las personas secuestradas, así como la muerte producida por los golpes a puñetazos, permitiendo inferir que estas personas fueron objeto de torturas graves.
y la muerte de otras personas constituye una grave afección al derecho y la integridad personal. También constituye vulneración de su integridad personal que a partir de estas circunstancias de crueldad pudieran prever su destino fatal. Vimos que en el incumplimiento de los deberes y prevenciones de protección y deber de realizar una investigación seria, completa y efectiva afecto al derecho de la integridad personal de las 37 personas desaparecidas a las 6 y las 6 que ya fueron privadas de su vida. Gracias. Representantes de la víctima, el doctor Henry Alberto Gómez Rey, por favor, presente sus consideraciones finales en relación con lo que aconteció previamente. Nosotros, como representantes de las víctimas, tenemos que decir que el Estado es el garante que tiene que darle garantías a todos los pobladores en todo lo que es nuestro Estado colombiano. Sí es cierto que el gobierno nacional faltó a su deber, faltó a las garantías que tienen que darle a todos los habitantes, y más en este pueblo. Si bien es cierto que estos habitantes han sido golpeados por los grupos paramilitares constantemente, que hacen presencia en estas tierras, sabemos y somos conscientes, igual que el Estado colombiano es consciente, que falló en esa garantía hacia estos habitantes del pueblo bello. Sabiendo que tienen localizado un batallón, no fueron garantes como tal de darle la seguridad, la respectiva seguridad a estos pobladores. Considero yo que el Estado colombiano debe adoptar medidas pertinentes para la violación de estos derechos humanos que fueron cometidas efectivamente y que fueron investigadas en el transcurso de este proceso, y que se le reconozcan como tal estas garantías judiciales a todos estos habitantes y a todas estas víctimas de este caso como tal. No creo que sea más. Muchas gracias, señor representantes por esa decisión. Igual vamos a entregarla anotada. Dejamos por terminada la audiencia. Muchas gracias.